Asterisco, bienvenidos al canal Astrología de la Sabiduría, queridos amigos, asterisco. Querido Piscis, si estás leyendo estas palabras en este preciso instante, no lo tomes como algo trivial ni como una mera coincidencia. No, esto es mucho más profundo. Es una cita sagrada, una llamada del universo que fue inscrita en tu línea de tiempo mucho antes de que siquiera imaginaras su llegada. No has llegado aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma, con su sabiduría silenciosa y antigua, reconoció una señal que tu mente aún no logra descifrar. Algo mayor, más elevado y lleno de propósito, te ha guiado hasta este mensaje. Y te pido, con toda la fuerza de lo divino, que no cierres este portal, que no apartes la mirada ni el corazón. Permítete sentirlo, abrirte como lo hace una flor al primer rayo de sol. Porque lo que estás por recibir no es simplemente un mensaje, es una revelación, un llamado profundo hecho a la medida exacta de tu espíritu. Llega en el momento justo, ni antes ni después. Justo cuando lo necesitas. Hoy he tocado las cartas con manos que temblaban, no por temor, sino por la intensidad del mensaje que tus guías espirituales insisten en transmitirte. No fueron simples palabras sueltas ni imágenes vagas. Fue una descarga de luz, una verdad tan nítida que incluso yo, con años interpretando los susurros del universo, sentí mi corazón estremecerse. Piscis, tu nombre ha sido pronunciado por los ángeles con una mezcla de compasión, orgullo y urgencia. Porque tú, alma de estrellas, has recorrido caminos donde muchos habrían caído. Has sostenido sonrisas mientras tus labios sangraban de dolor. Has ofrecido consuelo aun cuando no encontrabas alivio para ti mismo. Has sido refugio, fuerza, esperanza. Has abrazado con el alma mientras la tuya gritaba por ser abrazada. Y aún así, aquí estás, no vencido, no roto. Estás de pie, reconstruido, transformado, como esas flores que brotan entre las ruinas de un mundo que intentó destruirte, pero no pudo. Porque lo que llevas dentro no se puede apagar. Es una luz antigua, herencia cósmica de tus ancestros. Una energía milenaria que hoy resurge en ti. Tus guías la reconocen y la celebran. Y por todo lo que fuiste, lo que eres y lo que serás, te traen este mensaje de profunda transformación. El camino de dolor que parecía interminable está a punto de cerrarse. No porque el destino haya cambiado caprichosamente, sino porque tú lo cambiaste. Con cada lágrima, con cada rendición, con cada vez que decidiste seguir adelante a pesar de todo, hiciste que el universo escuchara. Y hoy, el universo te responde. Prepárate, Piscis, porque lo que viene no es simplemente una recompensa. Es una renovación total de tu ser. Desde tus emociones hasta tus finanzas. Desde tu cuerpo hasta tu espíritu. La abundancia que llega no es solamente material, es paz, es libertad, es un despertar profundo. Es poder respirar sin ese nudo en el pecho. Es dormir en calma. Es abrir los ojos por la mañana con ilusión y no con miedo. Pero para que esa nueva vida llegue, necesitas dejar de esconderte, de ponerte en segundo plano, de creer que no eres suficiente. Escúchame bien, tú mereces. Yo merezco. Todos merecemos. Repítelo, grítalo, escríbelo si hace falta. Porque lo que declares hoy tiene el poder de abrir portales dormidos. Tu energía se eleva, y eso, mi amor, es poder, un poder inmenso. Y sin embargo, también hay advertencias. Porque tú bien sabes que no todos los que te rodean vibran desde el amor. Algunos te han herido con palabras disfrazadas de consejos. Otros han ocultado envidia detrás de falsas sonrisas mientras tú celebrabas con el corazón abierto. Tus guías lo han visto todo. Y aunque tú no pediste justicia, esta llega. No como venganza, sino como reflejo, como aprendizaje. El universo, querido Piscis, siempre equilibra. Y tú verás cómo las piezas comienzan a encajar, cómo las energías se reordenan. Y eso,
es solo el comienzo. Fuerza en tu lectura, Piscis. Los signos que emergen con intensidad junto a ti son Capricornio, Cáncer, Escorpio, y sí, otro Piscis también. Además, aparecen con claridad las letras M y H. Pero no te lo digo para que temas, sino para que observes con atención, para que pongas límites sanos y reconozcas el poder que tienes de elegir quién entra, y quién no, en tu templo interior. Y eso no es todo, hay mucho más. Tus guías me han mostrado presencias. No estás solo. Nunca lo estuviste. Aquellos seres queridos que ya no habitan este plano, pero que aún te aman profundamente, han estado a tu lado. Te han acompañado en tus sueños, en esas canciones que suenan por casualidad, en las luces que titilan justo cuando piensas en ellos. Son señales, muestras de amor, destellos de protección. No necesitas oraciones complicadas ni rituales rebuscados. Solo abre tu corazón. Siente. Pide. Y recibirás. Porque cuando vibras desde el alma, el universo responde con claridad. Y ahora escucha con atención, el amor verdadero está cerca. Ese amor que no exige máscaras ni condiciones, que no duele ni limita. Ese amor que reconoce tu sombra, la abraza y decide quedarse. Para algunos, se trata de un nuevo encuentro. Para otros, de un reencuentro con alguien que ha cambiado profundamente. Pero en todos los casos, será real. No se parecerá a nada de lo vivido antes, porque tú ya no eres el mismo. Has sanado, has evolucionado. Ahora estás listo. Listo para amar desde la plenitud, desde la paz, desde la madurez emocional. Y eso lo cambia todo. Absolutamente todo. Pero recuerda, para que entre lo nuevo, hay que soltar lo viejo. Hay que dejar ir lo que pesa, lo que ya no suma, lo que no vibra contigo. Perdona, incluso si no hubo disculpas. Suelta, aunque no haya habido despedidas. Hazlo por ti. No por ellos. Porque justo frente a ti hay una puerta dorada. Resplandece con la luz de una nueva vida. Y tú, Piscis, estás justo frente a ella. La única llave que necesitas es dejar ir el miedo. Ese miedo que en su momento te protegió, pero que ahora te frena. Libérate. Atrévete. Y si en algún momento sientes dudas, si crees que te falta fuerza, si todo parece demasiado, vuelve a este mensaje. Léelo de nuevo. Escucha tu respiración. Siente tu alma. Porque dentro de ti está todo lo que necesitas. No está fuera. No está en otros. Está en ti. Y aún hay más. Tal vez empieces a descansar mejor. Tal vez tus sueños empiecen a tener un nuevo significado. Quizás comiences a sentir un vínculo más profundo con la naturaleza, con los animales, con los pequeños sonidos del día. Esto no es casualidad. Es tu sensibilidad floreciendo de nuevo. Esa misma que trataste de esconder para sobrevivir en un mundo que no siempre supo comprenderte. Y quiero detenerme en algo que ha brillado con intensidad en esta lectura, tus dones sagrados. Tienes algo que trasciende la lógica. Una visión clara, una intuición aguda, una capacidad de leer entre líneas que a veces incluso sorprende a quienes te rodean. Algunos de ustedes, los que sienten ese peso en el pecho o están teniendo sueños que luego se cumplen, están despertando a una dimensión más elevada. Están comenzando a percibir energías en los espacios, a notar señales donde otros no ven nada. No es tu imaginación. No estás exagerando. Es tu don que está resurgiendo. Y ya no puedes seguir ignorándolo. Algunos de ustedes están destinados a convertirse en guías, en faros de luz, en acompañantes del alma. No por ego ni vanidad, sino por servicio. Desde la humildad de haber atravesado oscuridades que te prepararon para comprender, para escuchar sin juzgar, para sanar desde la empatía y el espíritu. Y déjame repetírtelo,
para sanar no necesitas títulos ni diplomas. A veces, basta con una mirada sincera, una palabra justa o un silencio lleno de amor. Tu presencia, Piscis, ya es un remedio. Y ahora regreso al tema del amor. Porque sigue siendo esencial en esta etapa de tu camino. Pero no hablo de un amor cualquiera. Hablo de un lazo profundo, auténtico, transformador. Hablo de alguien que no solo esté ahí para apoyarte, sino para impulsarte a volar aún más alto. Alguien que no permitas jamás que tu intensidad sea interpretada como un defecto. Al contrario, entiéndela como el regalo divino que realmente es, una manifestación viva de tu esencia profunda. El verdadero amor, ese que está destinado para ti, no buscará minimizarte, ni te pedirá que bajes el volumen de tu luz, más bien, te impulsará a brillar con más fuerza, a expandirte sin miedo, a crecer desde la autenticidad. Ese amor llegará a ti, no como un accidente o una casualidad del destino, sino como una consecuencia natural de tu evolución, de tu proceso interno. Llegará cuando ya no busques desde la carencia, sino desde el gozo de estar contigo mismo, cuando reconozcas que tu compañía basta y que quien llegue lo hará para multiplicar la plenitud, no para rellenar vacíos. Estás tocando la puerta de ese instante sagrado en el que, por fin, comprendes que no necesitas demostrarle nada a nadie para ser valorado. Que no requieres adaptarte para ser amado. Que tú, con todo lo que eres, tal cual eres, ya eres suficiente. Pero para recibir todo eso, para que lo nuevo florezca en tu jardín espiritual, necesitas soltar. Soltar el pasado que te pesa, las historias que se repiten, las cadenas invisibles que has arrastrado por años. Perdona, incluso a quienes nunca lo pidieron. Agradece, incluso por las heridas, porque te enseñaron lo que nunca más permitirás. Hazlo por ti, porque tú mereces amar sin miedos, sin dudas, sin cadenas. Mientras nos acercamos al final de esta canalización, quiero dejarte una certeza que tu alma ya conoce, lo más difícil ya ha quedado atrás. Has atravesado tormentas que habrían desmoronado a muchos. Caminaste sobre brasas emocionales, sostuviste esperanzas con hilos casi invisibles. Pero lo lograste. Y ahora estás aquí, más fuerte, más sabio, más tú. Lo que viene es expansión. Es claridad. Es sincronía. Es manifestación. Verás cómo comienzan a cumplirse esos deseos que guardaste en silencio por años. Como el universo empieza a mostrarte el porqué de todo. Comenzarás a recordar el pasado sin dolor, porque ya no te define. Y mirarás el futuro con confianza, porque ya sabes quién eres. Y ahora, querido Piscis, déjame revelarte algo más, algo que quizás no has escuchado lo suficiente con la ternura y la certeza que mereces. Tu futuro es sagrado. No porque esté libre de desafíos, sino porque vas a enfrentarlo con una conciencia completamente renovada. Serás una versión de ti mismo que ya no necesita aprobación externa para sentirse válido, que ya no se desgasta explicando su forma de sentir o de vivir. Has despertado una memoria ancestral dentro de ti, una sabiduría eterna que por fin se expresa sin filtros, sin miedo, sin culpa. Esta evolución interna se reflejará en tus decisiones. Empezarás a decir que no sin remordimientos. Cuidarás tu energía con una devoción que antes no conocías. Dejarás atrás sacrificios innecesarios, relaciones drenantes, dinámicas que solo te usaban como un sostén emocional. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? ¿Cuántos años pasaste intentando encajar, demostrar, merecer? Ese tiempo terminó. A pesar de que todavía habrá pruebas, ya no te encontrarán en el mismo lugar. Porque ahora primero te eliges a ti. No por ego, sino por amor propio. Porque entiendes que cuidarte es también una forma de cuidar a quienes amas, ya que nadie puede dar lo que no tiene dentro. Esta nueva actitud generará transformaciones enormes. Tus relaciones cambiarán. Se revelará quién está contigo por interés y quién desde el alma.
Habrá quienes se sientan incómodos con tu brillo, no porque los dañes, sino porque les recuerdas lo que ellos mismos no se atreven a hacer. Y cuando eso suceda, prométeme algo, no cargues culpas que no son tuyas. Tú no eres responsable de las sombras que otros no quieren mirar. Tu única responsabilidad es ser fiel a tu verdad. En tu camino profesional, también se abrirán señales claras. Algunas oportunidades que antes parecían lejanas comenzarán a acercarse. Llegarán propuestas inesperadas, sin que tengas que forzar nada. Porque el universo está respondiendo a tu vibración. Estás atravesando un umbral, Piscis, uno que anuncia una transformación poderosa y necesaria. No es un simple cambio superficial, sino una renovación total, una transición hacia una versión más alineada contigo mismo. Muchos de ustedes ya lo perciben en el corazón, como un susurro interno que les dice que ya no pueden seguir en lo mismo, que ciertas rutinas, relaciones o espacios ya no resuenan, ya no nutren ni despiertan lo que verdaderamente son. Y sí, puede generar dudas e incluso miedo. Pero también es una oportunidad sagrada, una puerta que se abre hacia una vida más coherente, más amorosa, más tú. Y si aún no tienes total claridad sobre qué dirección tomar, no te angusties. Las señales están en camino. El universo no deja sin guía a quien ha despertado. Pronto comenzarás a ver indicios, personas clave, conversaciones reveladoras, sincronías inesperadas que te marcarán el rumbo. Solo necesitas mantenerte receptivo, no cerrarte por temor a lo desconocido. A veces, soltar lo conocido no es una pérdida, sino un acto de valentía que prepara el terreno para algo inmensamente mayor. Muchos de ustedes, almas piscianas, están descubriendo talentos dormidos. Algunos escriben con el alma, otros enseñan con sabiduría sin haber pasado por aulas tradicionales. Otros están dando forma a creaciones que brotan desde lo más profundo del espíritu. Esto no es casualidad. Es parte de tu propósito. Y no necesitas ponerle un nombre o una etiqueta. Basta con que lo hagas desde el corazón y lo compartas. Porque cuando lo que nace en ti viene desde la autenticidad, inevitablemente llega a quien lo necesita. Y no quiero dejar pasar un aspecto fundamental que me han mostrado tus guías espirituales. Hay algo que aún cargas, una historia no cerrada, una herida abierta. Tal vez un amor que no pudo florecer, una traición inesperada, un adiós sin explicación. Sea lo que sea, ha llegado el momento de liberarlo. No porque no haya sido importante, sino porque ya cumplió su ciclo. Continuar aferrado a eso solo bloquea lo nuevo, impide que lo próximo tenga espacio para entrar. Y lo que se avecina requiere un alma disponible, una energía limpia, una apertura genuina. Míralo de frente. Agradece lo que te dejó, incluso si fue doloroso. Reconoce el aprendizaje y luego suéltalo. Con compasión, sin rabia, con gratitud. Porque cada capítulo que se cierra libera páginas en blanco donde el destino puede escribir algo verdaderamente nuevo. Y tú, Piscis, estás listo para eso. Lo viejo ya no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo otorgues. Es tiempo de cortar esos lazos energéticos con lo que ya no vibra contigo. Sé que no es fácil. El corazón a veces se resiste a cerrar ciclos, incluso cuando la mente ya entendió. A veces miramos hacia atrás con nostalgia, incluso sabiendo que no hay nada allí para nosotros. Por eso te pido que seas amable contigo mismo. Que no te exijas sanar de inmediato. Que no te castigues por sentir aún. Sanar es un camino, no una meta. Y lo estás recorriendo, aunque a veces no lo veas con claridad. Vendrá una paz nueva, diferente. No la paz de que todo esté bien externamente, sino la paz profunda de saber que estás donde debes estar. Una confianza en ti mismo que empieza a consolidarse. Comenzarás a escucharte más, a respetar tu intuición, a tomar decisiones que nazcan desde tu interior y no desde la presión externa. Eso, amado Piscis, es poder auténtico.
Eso es libertad. Y antes de cerrar este momento sagrado contigo, déjame recordarte algo esencial. No estás roto. Nunca lo estuviste. Estabas evolucionando, recordando quién eres en realidad, regresando a tu esencia. Cada experiencia, cada lágrima, cada caída te trajo hasta este instante. Y desde aquí puedes elegir distinto. Puedes construir una vida más amorosa, más real, más tuya. Si estás leyendo estas palabras y has llegado hasta aquí, no lo ignores. No es casualidad. No es un texto más. Es un llamado. Es tu alma hablándote, diciéndote que es tiempo de avanzar con coraje, con ternura y con fe. Te quedes con esta fotografía en tu mente y en tu corazón. Imagina que estás caminando por un sendero iluminado, un camino lleno de luz y energía pura que disuelve las sombras del pasado. Cada paso que das sientes como lo que ya no te sirve, lo que pesa y limita, se va desvaneciendo suavemente, como hojas secas que el viento arrastra lejos de ti. Viejas convicciones que ya no resuenan contigo, temores antiguos que han frenado tu crecimiento, dolores que parecían eternos comienzan a diluirse en la claridad de este nuevo día. Sigues avanzando con paso firme, sintiéndote más ligero, más fuerte, más auténtico, más tú. Al finalizar este camino, una versión renovada de ti te espera con los brazos abiertos, una versión plena de tranquilidad, cariño y total aceptación. Esa versión eres tú, el verdadero tú, ese que siempre ha estado ahí, oculto tras capas de dudas y temores, pero ahora listo para emerger y reclamar su lugar en la vida. Ya es momento, querido mío, de vivir sin miedo, de mostrar sin reservas tu esencia más pura y de recibir lo que mereces con la conciencia de tu valor y tu luz. Si esta lectura ha tocado algo dentro de ti, si sentiste una vibración, una chispa de movimiento interno o una calma inesperada, te invito a que compartas esa experiencia. En las anotaciones o comentarios, dime, ¿qué parte te envolvió como un abrazo cálido? ¿Qué palabra resonó en tu espíritu como un eco ancestral? Este espacio también es tuyo, aquí tu voz es escuchada, tu historia importa y tu luz es indispensable. Recuerda siempre que el universo no olvida a quienes aman de verdad, ni a aquellos que lloran en silencio, ni a quienes mantienen la esperanza cuando todo parece perdido. Eres uno de esos hijos de las estrellas, Piscis, y tu recompensa está muy cerca, a punto de manifestarse en tu vida. Solo tienes que continuar caminando con confianza, pues estás progresando más y mejor de lo que imaginas. Y ahora, querida alma Piscis, permíteme acompañarte en este cierre tan profundo, necesario y sagrado. Lo que acabas de recibir no es solo una lectura, sino un acto de amor puro entre tu espíritu y lo sagrado, una conversación que tal vez llevabas tiempo esperando sin saberlo. Las cartas hablaron, pero fue tu propia energía la que abrió este portal, un portal de sanación, de reencuentro contigo mismo, de autenticidad liberada. Quiero que comprendas algo fundamental, no necesitas tener todas las respuestas en este instante. No tienes que apresurarte para cumplir expectativas que ni siquiera son tuyas. Solo basta con dar un paso, aunque sea pequeño, pero consciente, con la certeza de que mereces mucho más. ¿Por qué merecerlo? Porque lo que está llegando no es más lucha, sino expansión, no más miedo, sino intención clara, no más aislamiento, sino conexiones profundas y genuinas. Lo que más importa no es perder tu identidad, sino reconectar con la esencia auténtica que siempre ha estado dentro de ti. Tus guías espirituales son claros contigo, estás preparado para una etapa distinta, una fase que ya no tiene que ver con sobrevivir, sino con florecer. Y florecer a veces implica dolor, porque el alma se expande y para crecer debe dejar ir partes que la acompañaron mucho tiempo. Pero tú estás listo para eso. Lo que ayer te detenía, hoy te impulsa hacia adelante. Lo que te lastimó en el pasado se convierte en aprendizaje y fuerza. Lo que antes parecía una carencia, ahora es el terreno fértil para que brote la abundancia más verdadera, intensa y propia.
Puedo ver claramente en tu camino señales de reconciliación con tu historia, no para regresar al pasado, sino para comprenderlo y sanar. Es tiempo de cerrar ciclos con gratitud, incluso si no hubo disculpas o entendimiento externo. También es momento de perdonarte a ti mismo por las veces que permaneciste en lugares donde ya no te reconocían, por haber dado más de lo que podías y por haber silenciado lo que merecía ser escuchado. Hoy, más que nunca, te toca mirarte con ternura, afirmarte con amor y decirte, hice lo mejor que pude con lo que tenía a mano, y eso fue suficiente. Se acerca un renacer espiritual, diferente para cada uno. Para algunos, se manifestará a través de una práctica más profunda de meditación, para otros, a través de reconectar con su fe, y para muchos, en hallar un propósito de servicio genuino. No importa el camino, lo esencial es que algo interno está despertando, algo que estuvo dormido durante años y que ahora tu alma reclama con fuerza, preparando el terreno para tu transformación. Estuviera preparada para recibirlo. Ese don, esa sensibilidad, esa capacidad profunda para interpretar lo oculto, para percibir lo que otros no pueden ver ni sentir, se convertirá a partir de este momento en tu brújula, tu faro en medio de la oscuridad, la luz que guía cada uno de tus pasos. No la ignores, no la desestimes, ni la dudes, porque es parte esencial de tu ser. Acepta sin miedo tu papel único como canal, como enlace directo entre universos, como mensajero de verdades profundas y energías superiores que otros no alcanzan a comprender. Presta atención a esto, porque es fundamental. No eres demasiado grande ni complicado, no eres rígido ni difícil de entender. Eres extenso, profundo, pero a la vez flexible como el aire que simbolizas, que se adapta y fluye sin perder su esencia. Has venido a este mundo para demostrar que la transformación no implica caos ni desorden, sino un progreso consciente y constante. Has venido a mostrar que mente y corazón no están enfrentados, sino que, cuando se unen en armonía, generan milagros auténticos y poderosos. Tu dualidad, esa que a veces te parece un conflicto, en realidad es un don magnífico que te permite abarcar dimensiones que otros no alcanzan. Aquellos que no comprendieron tu energía simplemente no estaban preparados para la profundidad de tu luz y sombra. El amor que llegará a tu vida será diferente, porque tú ya eres distinto. Será un amor que no destruye ni exige, que no impone condiciones ni cadenas. Será un amor que acompaña con respeto, que observa con ternura y que elige quedarse día tras día, no por obligación, sino por conciencia profunda. Quizás ese amor ya esté muy cerca, en el aire que respiras, en la mirada de alguien recién llegado, o en la transformación sutil de la energía de alguien que siempre estuvo a tu lado pero ahora se revela de un modo distinto. Permite que ese amor ocurra sin filtros, sin juicios, sin análisis excesivos. Deja que sea el alma quien lo reconozca antes que la mente, porque el alma no comete errores y sabe distinguir lo auténtico de lo ilusorio. Y para cerrar esta travesía tan personal y profunda, quiero invitarte a realizar un acto simbólico contigo mismo. Tómate un momento, tras haber leído estas palabras, para silenciar tus ojos, colocar tus manos sobre tu pecho y repetir conmigo, ya sea en silencio o en voz alta, como prefieras: me identifico, me perdono, me libero, me elijo, me amo, estoy preparado para recibir todo aquello que mi alma siempre supo que merecía. Siente la fuerza de estas palabras que no son una fórmula mágica, sino un mandato sagrado que tu espíritu necesita oír de tu propia voz. Has pasado demasiado tiempo esperando que otros te confirmen tu valor, ahora es el momento de que tú mismo seas tu mayor sostén y apoyo. Querido Piscis, si esta lectura ha despertado algo en ti, si comprendiste que no es una coincidencia sino un llamado, no lo guardes solo para ti. Cuéntame en las anotaciones, en los comentarios, qué parte te tocó con mayor intensidad. ¿Cuál fue esa verdad que te dolió pero también te liberó? Esta comunidad está llena de almas afines a la tuya, espíritus que también despiertan y buscan acompañamiento en este camino de evolución y sanación. En los secretos de la bisabuela no solo compartimos mensajes, aquí sanamos juntos.
Aquí recordamos nuestra esencia auténtica, nos abrazamos con palabras, nos guiamos con amor y nos reafirmamos en lo más sagrado de nuestro ser. Y cuando sientas la necesidad de volver, aquí estaré, con las cartas sobre la mesa, el corazón despierto y toda la sabiduría acumulada de quien ha visto pasar innumerables vidas y, aún así, conserva la fe en que siempre hay un nuevo comienzo. Estaré a la espera, agradeciendo tu presencia, honrando tu valentía y acompañándote en cada paso. Gracias por permitirte sentir, por seguir caminando, porque tu historia no termina aquí, apenas está comenzando. Con todo mi cariño y respeto, te respaldo en cada avance, en cada despertar, en cada triunfo interior. Querida comunidad de astrología de la sabiduría, si has llegado hasta aquí, significa que tu espíritu está despertando y que estás listo para abrazar la transformación que la vida te está ofreciendo. Cada palabra que compartimos aquí es un puente hacia tu interior, un llamado para que te reconectes con tu esencia más pura y auténtica. Este viaje no es casualidad, es parte de un plan mayor para que descubras el poder que reside en ti y camines con coraje hacia esa versión más plena y verdadera de ti mismo. Te invito de corazón a que formes parte activa de esta familia espiritual. Suscríbete al canal Astrología de la Sabiduría para no perderte ningún mensaje que te guíe en tu camino de autoconocimiento y evolución. Dale like a este video si resonó contigo, si te tocó en lo más profundo, y no dudes en dejar tu comentario compartiendo qué parte te impactó más, qué emociones despertó o qué aprendizaje te llevas. Tu voz es valiosa aquí, porque este espacio es para todos los que desean crecer, sanar y despertar juntos. Además, quiero proponerte un desafío lleno de propósito. Si este video logra alcanzar los 6,000 likes, me comprometo a crear y compartir contigo un contenido especial y muy esperado. Un video dedicado a mostrarte cómo lograr el éxito verdadero en la vida, cómo alcanzar la abundancia y la prosperidad desde el alma, desde ese lugar de armonía y poder interior que has comenzado a descubrir aquí. Este será un camino hacia la realización plena, donde aprenderás a manifestar lo que mereces, a atraer la abundancia sin miedo ni culpa, y a vivir en sincronía con tu verdadero ser. Recuerda que el despertar es un proceso, y no estás solo en este viaje. Aquí, en Astrología de la Sabiduría, cultivamos un espacio de respeto, amor y comprensión donde cada paso hacia adelante es celebrado. No importa cuán difícil o lento parezca el camino, cada pequeño avance te acerca más a tu luz. Confía en ti, en tu intuición y en la fuerza que llevas dentro. La transformación que experimentas ahora es la semilla de una vida renovada, libre de cargas y llena de oportunidades para florecer como siempre has soñado. Te agradezco profundamente por tu presencia, por abrir tu corazón a estas palabras y por permitir que esta comunidad crezca contigo. Sigue caminando con valentía, con amor propio y con la certeza de que mereces lo mejor. Juntos seguiremos explorando las sabidurías del universo, conectando con nuestra esencia y desbloqueando el potencial infinito que reside en cada uno de nosotros. No olvides suscribirte, dar like y comentar para que podamos seguir creando contenido que te acompañe en cada etapa de tu evolución. Espero tus mensajes con entusiasmo y todo mi cariño. Recuerda, la transformación es el comienzo de un renacer. ¿Estás listo para recibir todo lo bueno que la vida tiene preparado para ti? Hasta la próxima, querido pisciano.